Adelante. Ok. Buenas noches. Nuestro trabajo es sobre el capítulo 52 del libro de Guyton, 14ª edición, del capítulo Ojo 3, Neurofisiología Central de la Visión. Bueno, el Guyton va a dividir ese capítulo en algunas partes. El primero, vías visuales, después, organización y función de la corteza visual, patrones neurales de estimulación durante el análisis de una imagen visual, campos visuales y campimetría, movimientos oculares y su control, y control autónomo de la acomodación y la apertura pupilar. Bueno, yo voy a citar sobre las principales vías visuales. El Guyton van a citar una vía del nuevo sistema y el sistema antiguo. Y bueno, a primeiro de tudo, nós outros vamos conhecer todo o trajeto do sistema nervioso, desde a retina hasta a corteza visual. Então, o primeiro contato é a retina. E, bueno, a retina, nós outros vamos dividir ela em dois, a retina temporal e a retina nasal. Então, se vão imaginar o fundo do ojo, do meu ojo direito, onde a retina temporal tiene visión del el campo nasal y la retina nasal tiene visión del campo temporal, ¿no? Y bueno, tanto las dos retinas van a enviar señales nerviosas al nervio óptico y esos nervio óptico hay algunas fibras nerviosas que van a se cruzar a nivel del quiasma óptico. E as fibras que vão se cruzar são. Eu não sei se você vê meu mouse. Sí. Sim. Então, as fibras nerviosas que vão se cruzar são as fibras nasales. Então, a fibra temporal vai a continuar su trajeto e a fibra nasal vão se cruzar. Então, atrás do quiasma óptico vai haver o trato óptico. E o trato óptico vai eh, receber señales de ambos ojos, pero de retinas diferentes. ¿Y por qué de eso? Si yo tengo una caneta y ella está en mi visión derecha, en mi visión periférica derecha, el mi ojo izquierdo, en la retina temporal, van a enxergar esta caneta y el ojo derecho, la mitad nasal va a ver esta caneta. Y son esas dos que van al trato óptico. Y pero el corpo não vai a misturar essas duas informações, vai ser bem organizado. Bueno, e o trato óptico vai hacer sinapses com corpo que se chama corpo reniculado lateral dorsal del tálamo, que é o corpo reniculado lateral que está escrito acá. Bueno, eu vou citar um pouco mais adelante a função dele. De este cuerpo salen algunas fibras que se llaman radiación óptica o también pueden ser conocidas como trato reniculado calcarino y son fibras que van até a la corteza visual donde eh, van a ser procesado la información de la visión. Bueno, não só há essas fibras, também há umas fibras que vão a outras regiões do encéfalo e que vão a ser conhecidas como regiões antigas. E essas fibras são o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que vão a regular os ciclos circadianos, o relógio biológico, que vão estar interagindo com a melatonina, núcleos pré-tectales do mesencéfalo, que vão a controlar movimentos reflexos del ojo, como acercar um objeto a seu rosto e afastá-lo. Ele vai tratar sobre a convergência ocular e sobre o reflexo fotomotor, ajustando o tamanho da pupila, por exemplo. Outro é o colículo superior, que van a estar relacionado com movimentos direcionais rápidos de ambos ojos, e o núcleo reniculado lateral ventral do tálamo e das regiões basais que vão a contribuir com algum domínio e algumas das funções condutuais que levam ao organismo.
Um exemplo, você está na madrugada, levanta com sede. Vá na cozinha, pero não liga nenhuma luz. E vai na tomada na água. Pero em sua visão periférica, você vê alguma coisa que corre rápido assim a sua direção. Isto instantaneamente, mesmo que não saiba o que é, mesmo que não veja com o primeiro sistema do visual, você pode entrar no sistema de luta ou fuga, porque aquilo pode ser uma ameaça. Então, essas outras regiões do encéfalo vão controlar outras respostas, certo? Respostas, como eu posso dizer, que são mais rápidas, que são reflexos, que são involuntários, certo? E, bueno, el trato óptico vai se comunicar com o corpo reniculado. E quais são as funções do corpo reniculado? Tem duas funções principais. Primeiro, que transfere a visão do trato óptico hacia a corteza visual através desta radiação óptica e ele vai levar uma informação que é com bastante precisão, com fidelidade espacial. Então, eu sei que minha carteira está nessa direção, que eu tenho uma caneca assim mais longe, no controle mais perto. Então, eu tenho uma noção espacial. E todo isto é controlado pelo corpo reniculado lateral. Pero também tem a função de filtrar as informações que são impulsos hacia a corteza visual. E essas informações podem vir de duas regiões, fibras córtico-fugas e zonas reticulares do mesencéfalo. Essas duas regiões que vão servir como filtro vão ser regiões que possuem um caráter inibidor. Ou seja, que se eu estou fazendo uma coisa, prestando atenção em um estúdio ou vendo uma película, eu sei que eu tenho uma caneca em meu campo visual, mas meu cérebro não está processando a todo momento todas as informações que estão no meu cérebro, porque senão eu estaria com muita, como pode dizer, estaria muito cargado de informação. Então, esta região serve para filtrar algumas coisas em seu campo de visão. Bueno, e também esta região vai estar dividido segundo outro critério. E o núcleo reniculado lateral dorsal estão composto por 6 capas nucleares. La capa 1 e la capa 2 se chamam magnocelulares, porque têm neuronas grandes e que recebem conexões de células ganglionares do tipo M da retina com informação branco e negro, pero tem condução rápida, pero baixa resolução. Então, esse é o exemplo que eu dei. Quando você está em sua cozinha, você vê alguma coisa em sua visão periférica, muito rápida, você não sabe o que é, mas há uma informação rápida. E já la capa 3 a la capa 6 se chamam parvocelulares, têm neurônios de tamanho pequeno e medianos, e porque recebem conexões de células ganglionares do tipo P da retina e com informação de color. Então, esta informação de color tem um processamento um pouco melhor, tem uma velocidade moderada e uma alta resolução. Então, uma tem uma resolução baixa, você não sabe exatamente o que é esse formato, e a outra tem uma alta resolução. Bom, a organização e a função da corteza visual. A corteza visual primária é localizada na cisura calcarina. Ela tem a função principal, é a recepção inicial dos sinais visuais. Ela está organizada em colunas neuronais, que ela vai analisar a orientação das linhas, das bordas, a posição relativa dos objetos, e ela possui uma área especializada para detectar cores, que é a color globus, se eu não me engano. O córtex visual secundário é localizado ao redor do V1, que é a corteza visual primária. Tem a função de interpretar complexas informações visuais, e ela é responsável pelo reconhecimento de formas de objetos
percepção tridimensional, reconhecimento de cores e leituras, análise dos movimentos e do espaço. E ela se divide em duas vias principais: a via dorsal, que é a via parietal, ela analisa o movimento dos objetos; a via ventral é a temporal, que ela analisa detalhes, cores, reconhecimentos e significados dos objetos. Pode passar, Hudson. Pode passar. Volta. Tá, e a corteza, ela está dividida em 6 capas. A capa 1, ela é a mais superficial. Ela funciona como área de integração e modulação na atividade cortical. A capa 2 e 3, ela contém neurônios pequenas e medianas, se encarregam de transmitir a informação desde a corteza visual até a área visual secundária. A capa 4 é a principal receptora. Ela é importante na entrada de informação visual da retina. Ela recebe sinal de informação do núcleo genital, desde o núcleo genital, geneocular, geneoculado lateral, até o talo. Subdividida em alfa e beta. A alfa, ela recebe os sinais de células ganglionares magnocelulares, que no caso é a visão branca e preta, e o movimento e a troca rápida. O beta, ele recebe o sinal das células ganglionares paviocelulares, desculpa, que dá os detalhes finos e das cores. Aqui as informações, elas são separadas por cada olho. Na capa 5, ela envia um projeto de estruturas subcorticales, que é o colico, que é um exemplo, é um colico superior. A capa 4, a capa 6, desculpa, é a mais profunda. Ela envia informação do núcleo geneculado lateral. Ela tem a função de regular e controlar o fluxo de sinais que chega desde o tálamo até a corteza. Pode passar. Pode passar também, Hudson. Pode passar. Tá. Eu vou falar um pouco. Não, você tem que, acho que tem que voltar um pouco. Esse. Tá. Vou falar um pouco sobre as colunas neuronais verticais e seu processamento visual. O cérebro humano é uma obra impressionante da biologia, e sua capacidade de processar informação visual demonstra a sua grande eficiência. Eu vou falar sobre a estrutura, como é organizado e como a diferença entre eles. É, Dentro deles, tem milhões de colunas verticais, com um diâmetro de 30 a 50 micrômetros. Essas colunas são a base da organização cortical. Vamos exemplificar mais ou menos. Pense que cada coluna é um pixel de um cérebro, responsável por interpretar uma parte de uma imagem. Ah, Cada coluna unidade é funcional, aproximadamente 1.000 neurônios ou mais trabalham em conjunto dentro de cada coluna. Isso significa que cada coluna atua como um mini computador, processando pequenas partes de informações visual para um todo, entendeu? A mesma organização apresenta organizações idênticas em áreas sensoriais, motoras, que sugere que o princípio do design fundamental. Um design fundamental. Exemplo, vou dar um exemplozinho. Tanto no tato sensorial quanto na visão, a informação chega a padrões semelhantes de colunas. Tipo, tanto sensorial quanto o da visão, os padrões são idênticos de coluna. Pode passar. Certo. Continuando. O processamento de informação visual é dinâmico e multifacetado, ocorrendo em várias camadas de córtex. Ah, os, os sinais ópticos chegam à camada 4. Essa camada funciona como porta de entrada das imagens que vem da retina. O processamento vertical, a gente tem o ascendente e o descendente.
O ascendente um, 2 e 3 é a difusão lateral de curto alcance. Como eu posso explicar? É o compartilhamento de informações, vamos dizer que na sala de aula, que a gente tem o compartilhamento de informações entre colegas em curta distância. Foi ali dentro uma curta distância. E tem os descendentes, que é o 5 e o 6, que é a transmissão a longa distância. Exemplo, é como enviar um e-mail para uma pessoa que está em outra cidade. A gente está fazendo uma conexão em longa distância. E a função é decifrar componentes independentes de informação visual. Exemplo, uma coluna pode identificar, vamos dizer assim, que uma dessas colunas pode identificar a borda do objeto. A outra detecta a cor. E juntas, elas formam uma cena completa. Pode passar. Manchas de cor. Dentro da rede de colunas neurais, existem regiões especializadas no processamento de cor. Regiões perdão, regiões colunares especiais intercaladas no córtex visual. São chave para a percepção das cores. O que isso quer dizer? Sem essas regiões, não conseguiríamos ver as cores, só conseguiríamos ver o preto e o branco. As cores sim, mas só o preto e o branco. Ah, Aí, na outra parte, recebem sinais, integram informações de colunas vizinhas. Isso quer dizer que eles ajudam a entender que uma fruta vê, um exemplo básico assim, né? A gente está vendo uma fruta verde, no início está amadurecendo e ficará vermelha. É uma percepção que você vai ter. Ah, Atividade por estímulo cromático. Respondem à presença de cores. Quando vemos um sinal, um semáforo, por exemplo, essas colunas ativam-se fortemente para distinguir o vermelho do verde. Função: decodificação primária da cor. Interpretam informações da cromática inicial. São as primeiras a nos dizer se algo é azul, amarelo, roxo, qual cor pertence, que cor é, no caso. Pode passar. Pode passar. Tá. Interação binocular. A visão binocular anterior. Tá, obrigado. Perdão, A eu visão sei que você binocular é está fundamental funcionando. para perceber o mundo em 3D. Em três dimensões, no caso, porque só resumir. Ah, São sinais que de cada olho chegam separados ao núcleo geniculado lateral. No córtex visual primário, na camada 4, lá tem a organização em faixas alternadas de até aproximadamente 0,5 milímetros. Uma coluna recebe de um olho a seguinte do outro. Um exemplozinho. Como duas câmeras gravando simultaneamente a mesma cena, mas de ângulos ligeiramente diferentes. E a gente tem as funções principais. Verificar a concordância das imagens. Um exemplo prático, para colocar um exemplo prático, é como a gente perceber que duas imagens ligeiramente diferentes pertencem ao mesmo objeto. Aí, corrigir a direção do olhar. Fusão binocular. Hum, É quando os olhos se ajustam para focar em um ponto próximo. Como a gente vai tipo, focar para ler um livro, focar em palavras pequenas. hum, permitir a percepção de profundidade. Estereopsia. Calcular a distância de uma bola vindo em sua direção. É a noção de espaço que você tem, mais ou menos. Pode passar. Hum. Duas vias de análise visual. Essas duas vias de análise visual, o cérebro usa duas rotas principais para acessar a informação visual. A via dorsal. Onde está essa via dorsal? Tipo assim, não é onde ela está, o que é onde está. Analisa a posição 3D, forma global e movimento. Percurso: córtex visual primário, occipital parietal e temporal posterior. Integra sinais com áreas somatosensitivas, fibras Y da retina, rápidas, preto e branco. Funções principais.
Localização do objeto no espaço. Tipo, encontrar um copo na mesa, você está localizando um objeto. Isso é uma função dele. Coordenação bioespacial. Relação olho-mão. Pegar uma bola no ar. É uma relação olho-mão. Você tem que meio que ter noção onde você vai colocar a mão, no caso. Detecção do seguinte movimento. Acompanhar um carro em movimento. Então, um exemplo prático. Via ventral. O que é? É análise de detalhes, leitura, textura e cores. Percurso, córtex visual primário, áreas occipitais, temporais, ventral inferior medial. Funções. Identificação de objetos. Reconhecer que o objeto visto é uma maçã. Você tem a identificação dele por cor, por formato, por tudo. Reconhecimento de rosto e formas. Diferenciar o rosto de um amigo na multidão. Leitura de análise de significados. Interpretar o sentido de uma palavra escrita. Hum, eu acho que pode passar. Aí é só um encerramento. A complexidade do processo visual. Desde colunas neurais até vias de análise especializadas, o cérebro orquestra uma sinfonia de processos para construir a nossa percepção visual. No caso, é como se a gente estivesse construindo um quebra-cabeça. É, ele precisa de várias colunas para ir montando um quebra-cabeça. Por exemplo, se a gente vê um cachorro correndo no parque, envolve colunas detectando movimento, manchas de cor, diferenciando o marrom do pelo e vias ventrais, reconhecendo que é um cachorro. Enquanto a via dorsal calcula a posição e a velocidade, que é a geolocalização, no caso. A capacidade de ver, compreender o nosso entorno é um testemunho de incrível complexibilidade e eficiência do sistema visual humano. Pode passar. Bueno, ahora yo voy a hablar un poquito sobre los patrones neuronales de estimulación durante el análisis de imágenes visuales. Bueno, me gustaría poner primeramente que usted imagina de que el cerebro es un detective muy especializado y, y que es un detective que necesita analizar una escena de crimen. Y las imágenes serían la imagen que el cerebro recibe sería la escena de crimen. Y como un buen detective, el cerebro no va a mirar para el detective no va a mirar para la escena de crimen y va a mirar todo de una vez. No, el cerebro mira detalle por separado y uno de cada vez. Eh, la base de la visión neural es la análisis de contrastes. Entonces, las neuronas visuales en la corteza visual primaria responden poco a estímulos uniformes. O sea, eh, las neuronas de las visuales, ellos reciben menos estímulo de, por ejemplo, de esta imagen de acá que está la cruz roja. Él va a recibir menos estímulos si nosotros estamos mirando directamente para el centro de la imagen, porque la imagen, la color es uniforme y por eso hay poca estimulación. La máxima estimulación neural ocurre en los bordes y contornos de una imagen. O sea, la máxima estimulación neural, donde las neuronas van a quedar más estimuladas, más agitadas, va a ser cuando hay el contraste de color, cuando está ahí en la delimitación de la imagen también. Nosotros nos atencionamos más a, a el contorno de la imagen do que a la propia imagen, el centro de la imagen. Eso ocurre porque se estimula más cuando hay ese contraste. Eh, Cuando el cerebro detecta la imagen a través del gradiente de contraste, la diferencia en intensidad entre áreas claras y oscuras, donde hay campos de luz, las neuronas fuertemente son activadas.
Ese sería el mecanismo de contraste, donde el cerebro se atenciona más y donde las neuronas van a quedar más agitadas. Inhibición mutua en la retina. Los receptores de la retina que perciben la misma luz se inhiben entre sí. O sea, si yo ahora estoy mirando para la imagen nuevamente, la cruz es roja. eh, los receptores, que son los receptores retino, eh, receptores de la retina, específicamente los receptores adyacentes, ellos van a recibir un estímulo similar y así van a así inhibir. O sea, inhibición va a reducir la estimulación. Y por eso, ¿qué ocurre eso cuando miramos para el centro de la imagen? En los contornos, esta inhibición no se produce. O sea, la inhibición no va a se producir y la estimulación va a poder pasar tranquilo y va a causar va a estimular más, permitiendo que el señal de contraste sea enviado con fuerza del cerebro, permitiendo que el señal pase para el cerebro. Pasa. Las neuronas especializadas. Y ahí, con el pensamiento que el cerebro es un detective muy especializado, vamos a suponer que las neuronas son otros detectives que trabajan para el detective especializado. Y ahí vamos a tener las neuronas que son más simples, células simples, que la responsable de la detectación de orientación. Las células simples detectan líneas y bordes en una orientación específica y están ubicados principalmente en la capa 4 de la corteza visual primaria. Y cada orientación, como por ejemplo una línea inclinada que está hacia la horizontal, hacia la vertical, activa un grupo diferente de neuronas. Son especialistas en ángulos. O sea, si yo tengo allá una imagen de que está parada y y está inclinada. Ahí las neuronas, las células simples van a ser activadas. Esas neuronas más simples van a ser activadas y ese grupo va a ser activado. Y ahí después nosotros tenemos la detección de movimiento, que son células más complejas. Esta célula más compleja, la responde a líneas con una orientación específica, pero sigue activa aunque la línea se mueva por el campo visual. O sea, si aún tiene movimentación, aún va a ser activada. Pero ya las células simples, ellas no son activadas cuando hay movimentación y no son específicos de una posición, que no son activadas, no se desactivan con el movimiento. Detecta un objeto orientado correctamente mientras se desplaza. Detectación de características avanzadas. Este otro grupo de neuronas es un grupo más complejo que todo en la realidad. Porque de orden superior, que solo se activan con estímulos muy específicos, líneas de una longitud determinada, ángulos o formas concretas, curvas y otras características complejas. En la medida que la señal avanza en el cerebro, se descifran detalles cada vez más complejos de la imagen. En la medida que se va recibiendo la imagen, cada vez más las neuronas van a transmitiendo más detalles. Como por ejemplo, si el detective está analizando la escena de crimen, cuanto más se observa, más detalles va a tener. Y detección del color. El color se detecta al igual que las líneas, mediante el contraste de color. Por ejemplo, rojo, verde, azul y rojo. O sea, la detección del color, normalmente las neuronas van a usar, por ejemplo, dos colores, una rojo con verde, azul con rojo, para hacer la diferenciación de color. En la mayoría de las veces se hace como en blanco, y nosotros sabemos que es el color universal. Y el cerebro compara los colores con el blanco para mantener la percepción correcta de color, aún cambie la iluminación.
Se cree que las células simples destacan los contrastes básicos de color, mientras que las complejas y hipercomplejas analizan los matices más elaborados. Puede pasar. Efecto de la estipación de la corteza visual. ¿Qué va a ocurrir si mi corteza visual es dañada? La consecuencia principal es la ceguera consciente, porque esa es la ceguera total. Ese realmente la persona se queda ciega. Y sería la eliminación de esta área cerebral, provoca la pérdida total de visión consciente. La persona no puede ver de forma voluntaria. Y ahí nosotros tenemos también la visión inconsciente, ceguera visual o de blind sight. A pesar de la ceguera de los pacientes, los pacientes pueden reaccionar inconscientemente a estímulos. O sea, aunque esté ciego, el ojo puede, no sé, recibir unos reflejos y mirar, mismo que inconscientemente. Es una ceguera inconsciente, ceguera visual. Ejemplo de reacciones. Girar los ojos de la cabeza hacia un cambio de luz o movimiento y realizar maniobras para evitar obstáculos sin saber por qué. La vía neuronal alternativa. Se cree que esta visión residual es posible gracias a las vías neurales más antiguas y primitivas, o sea, vías que no son utilizadas en la realidad. Esta vía conecta el tacto óptico con áreas como los cólicos superiores, procesando información visual básica sin pasar por la corteza primaria, la zona de la conciencia. Puede pasar. Bueno, voy a hablar sobre los movimientos oculares y su control. Que são importantes para enfocar, seguir objetos e manter a coordenação da vista. Controle muscular e vias nerviosas. Os músculos extraoculares permitem que os movimentos precisos do ojo, em todas as direções, podendo ser arriba, abaixo, a la derecha, a la izquierda, e a corteza, junto com o tronco encefálico, coordenam a direção ocular, ou seja, enviam as ordens para que os ojos se muevam coordenados. Temos também os movimentos de fijação, que servem para manter a vista em um ponto. Tem dois tipos, os voluntários e os involuntários. Os voluntários são iniciados por la corteza visual para enfocar objetos. É quando decidimos mirar algo. E os involuntários são micromovimentos que mantêm a imagem em la retina, ou seja, evitam que a imagem desapareça de la retina. Um exemplo é se o ojo se queda totalmente imóvel, a imagem se borraria em segundos. Agora, sobre o mecanismo de bloqueio, é um bloqueio involuntário, quando os colículos superiores evitam que os ojos se desviem de um ponto de fijação. Atua como se fosse um freno, evitando que os ojos desviem quando estamos fijando a mirada. Pode passar. Acá também temos outros movimentos, sendo um desses o movimento sacádicos, que são câmbios rápidos de fijação de um ponto a outro. Um exemplo é em la leitura, que os ojos saltam de palavra a palavra. Um movimento também é o movimento de fijação de objetos, que também se chama movimento de percussão. É um movimento lento e suave que segue objetos em movimento. Um exemplo é quando seguimos um alto,
que está passando ou uma pelota em um juego. E requer integração visual e coordenação cortical. E, por fim, os colículos superiores, que são centros principais para reflejos, que hacen que el ojo e cabeça girem automaticamente mediante um estímulo. Um exemplo é se algo se move de repente a um lado e miramos rápido a olhar hacia este lado sem nem pensar. É isso. Pode passar. Isso. Vou explicar de maneira sencilla como funcionam os núcleos de los pares craneales. Primeiro, recordamos que os pares craneales são nervos que não saem diretamente do encéfalo, não se quedam no âmbito espinal. Entre eles, temos os pares 3, 4 e 6. Tem uma missão muito especial, mover os olhos. Se os olhos não se movem bem e de forma coordenada, as pessoas não podem enfocar corretamente e acabam tendo visão doble. Começamos com cada núcleo. É o terceiro par, o nervo oculomotor, nasce o mesencéfalo e é mais completo, porque move quase todos os músculos do olho. É o reto superior, reto inferior, recto medial e também é o oblíquo inferior. Também tem as fibras que levantam o párpado para que não se caia e também que contraem a pupila para regular a entrada de luz. É o quarto nervo, quarto par, é o nervo troquear, também nasce mesencéfalo, pero é muito especial. Sus fibras cruzam antes de sair, por isso cada núcleo controla um músculo oblíquo superior do olho contrário. Esse músculo ajuda a mirar hacia baixo e hacia dentro. É o sexto par, é o nervo abducis, nasce em la protuberância. Sua função é mais simples. Move o músculo retrolateral que leva o olho hacia fora. Até aqui, cada um dos músculos distintos controla a si mesmo, sua parte. Pero agora vemos algo interessante. Como todo isso se coordena? Aí aparece o fascículo longitudinal medial, el FLM. O FLM é como uma autopista de fibras nervosas que conectam os músculos 3, 4 e 6, os pares 3, 4 e 6 entre si, e também os outros núcleos que controlam os movimentos da cabeça. Graças a esta conexão, os ojos se movem de maneira conjunta. Um exemplo prático é o qual quero mirar hacia a direita. O reto lateral do olho direito, controlado pelo sexto, se ativa ao mesmo tempo que o reto medial do olho esquerdo, controlado pelo terceiro par, também se ativa. E essa coordenação perfeita se logra graças ao FLM. Pode passar. Por que é tão importante essa coordenação? Porque nos permite ter a visão binocular. Isso significa que usamos os olhos ao mesmo tempo, apontando ao mesmo objeto, só que cada um vê uma imagem diferente, e o cérebro as combina em um solo. De essa combinação surge a estereópsia, que é a capacidade de perceber com profundidade, de ver, calcular distâncias e essas coisas. Por exemplo, quando queremos agarrar um vaso, manejar um veículo, jogar futebol, necessitamos dessa visão tridimensional. Se os olhos não se alinham bem, perdemos a estereópsia e a pessoa empieza a ver doble, com mala percepção de profundidade, por exemplo, isso. Agora, vemos alguns exemplos clínicos para entender a importância de cada par e caso haja alguma lesão em algum deles. Uma lesão no terceiro par, o locomotor, o olho se desvia hacia fora e abaixo, porque se quedam solo ativos os músculos que dependem do terceiro par. Também a pessoa tem aptosis, o párpado se cai e a pupila se queda dilatada. A lesão no quarto par, o troclear,
la persona tiene problemas al mirar hacia abajo y hacia adentro. Es el síntoma típico de la visión doble. El síntoma típico es la visión doble. Cuando abaixo escaleras y también cuando lee. Ya en lo sexto par, a ptusis, o se pode mover-se até hacia fora. Então, produz estrabismo convergente com visão doble. Todos eles também têm visão doble. Já quando falamos da lesão em o FLM, aparece a chamada oftalmoplegia internuclear. Em esse caso, quando a persona intenta mirar hacia um lado, um ojo se não logra girar dentro e outro apresenta nistagmismo, que são movimentos rápidos e involuntários. Esto se vê muito em enfermedades como, por exemplo, a esclerose múltiple. É isso, próximo. Bueno, yo voy a hablar acerca del control autónomo de la acomodación y de la abertura pupilar. Cuando hablamos de la inervación del ojo, debemos tener en cuenta que tienen dos tipos de inervaciones. Tenemos tanto la inervación simpática cuanto la inervación parasimpática. Cuando analizamos la origen de las inervaciones, vamos a analizar primero las fibras parasimpáticas. Al analizar la imagen, tenemos que las fibras parasimpáticas se originan en una región arriba de la protuberancia, más específicamente en lo mesencéfalo. Tiene una estructura llamada de núcleo de Edgar-Westphal. Cuando llega nessa estrutura, ocurre una viaje que va hasta el tercer par craneal, conocido como nervio oculomotor. Llegando a este nervio, hacen sinapsis en el glándulo ciliar, o sea, comienza de la izquierda hasta la derecha, siguiendo esta orden. Al llegar la región glándulo ciliar, que es una región postganglionar, ocurre también en este núcleo que llamamos de conexiones a neuronas postganglionares. Estas neuronas inervan algunas estructuras, dos más específicamente. Tenemos el músculo ciliar, que tiene como función el control de foco. Y cuando hablamos de la otra inervación, también tenemos el esfínter de la pupila, que ocurre la contracción de la pupila, que en otras terminologías conocemos como miosis. Hablando ahora de la origen de la otra inervación, analizamos la imagen en el canto inferior a la izquierda, donde tenemos el segmento torácico superior de la médula espinal. Acá es donde se origina la inervación simpática. Ocurre un camino ascendente que va hasta arriba al ganglio cervical superior. Nuestro glándulo cervical superior tiene la función de la inervación que llamamos de las fibras radiales de la iris, que tiene como la principal función la dilatación de la pupila, que conocemos como midríasis. Pode pasar. Buenas noches. Yo voy a hablar un poco sobre la acomodación del ojo, que es un mecanismo que tiene el ojo para cambiar el enfoque y ver con nitidez los objetos, ya sean de cerca o de lejos. Eso es posible gracias al cristalino que está detrás del iris y delante del humor vítreo. Ahí en la imagen pueden ver, Igor, tem como dar play ali no vídeo? Bueno, tá, não dá de ver, mas tá. ¿Cómo va a funcionar ese mecanismo? La clave para este mecanismo es el músculo ciliar. De cerca, cuando el músculo ciliar
se contrae, el cristalino se va a hacer más redondo. Eso va a aumentar la refracción y vamos a ver nítido de cerca. Ahora, de lejos, el músculo ciliar se va a relajar, el cristalino se va a hacer más plano, la refracción va a disminuir y ahí vamos a ver con nitidez de lejos. Ese cambio del cristalino ocurre en menos de un segundo y hay algunos factores que ayudan a la acomodación. Por ejemplo, aberración cromática. El ojo nota, por ejemplo, si hay un color rojo y un azul. Si el ojo nota que el color rojo está más nítido, va a usar esa señal para decir, hey, tenés que enfocar el azul también. Luego está la convergencia ocular, que es cuando vemos muy de cerca, los ojos se van a entrecruzar entre sí, se van a juntar, que también es una señal para el cristalino para enfocar más, para hacer que el cristalino sea más redondo para ver también. Luego tenemos la fóvea. La fóvea es la parte más importante de la retina para ver en detalles. Por ejemplo, si el centro de una imagen está borroso en comparación con los bordes de la imagen, el ojo va a usar eso para enfocar hasta que la fóvea vea bien toda la imagen, vea con nitidez la imagen completa. Y por último hay la oscilación del cristalino, que son pequeños movimientos. El cristalino nunca está quieto, nunca está estable. Él siempre se va a mover pocas veces por segundo. Pero todo ese proceso no depende, o sea, todo este proceso está regulado por un mecanismo de retroalimentación negativo que corrige ese enfoque para una mejor agudeza visual. Pero la acomodación no depende solo de los ojos, también depende del sistema nervioso central, como la corteza visual, específicamente el área 18 y 19 de Brodmann, analiza la imagen, las señales van a bajar hasta el tronco encefálico y al núcleo de Edinger-Westerfeld. Luego de allí las fibras parasimpáticas van hasta el núcleo ciliar. Esto asegura que el cristalino sea rápido y preciso. Otro slide. Bueno, ahora el control del diámetro pupilar. Cuando se estimula los nervios parasimpáticos que activan el esfínter del iris y reducen el tamaño de la pupila, esto es una miosis, es la contracción de la pupila. Ahora, cuando se estimulan nervios simpáticos que activan fibras radicales del iris, aumenta el diámetro de la pupila, que sería la midríasis. Para eso, para miosis y midríasis, se usa el reflejo pupilar fotomotor, que es cuando entra luz al ojo, las pupilas se van a contraer, miosis, y ese reflejo fotomotor es controlado por las vías nerviosas que desde la retina van a los núcleos del mesencéfalo, nervios parasimpáticos y esfínter del iris. En la oscuridad no existe ese reflejo, el reflejo se inhibe, por eso va a producir la midríasis, que es la relajación de la pupila. La principal función de este reflejo fotomotor es que el ojo se pueda adaptarse rápidamente a cambios de luz. Cuando hablamos de alteraciones clínicas, debemos tener en cuenta una de las principales síndromes que afecta esa región, que es la síndrome de Ornette. ¿Qué ocurre en este síndrome? Tenemos una interrupción de los nervios simpáticos del ojo, que generalmente ocurre ¿dónde? Ocurre en la cadena simpática cervical. Cuando yo hablé la primera vez sobre el control autónomo de la acomodación y la abertura pupilar, analizamos la imagen en el campo inferior sobre los segmentos torácicos superiores de la médula espinal, que es acá que ocurre, que tiene la origen de sistema simpático.
Entonces, es acá que tiene esta interrupción. Cuando yo como médico voy a analizar los signos de mi paciente, cuáles son esos principales signos que mi paciente presenta cuando tiene una sospecha de síndrome de Horner. Tenemos algunas cosas, algunas consideraciones. Mi paciente presenta la pupila pequeña y contraída, la miosis. Espera, voltou. También tenemos la caída del párpado superior, entonces analizamos lo que llamamos de ptosis. Entonces, mi paciente presenta el párpado superior más abajo, caído. También tenemos un signo característico de esa síndrome, que es los vasos sanguíneos dilatados. O sea, ocurre una vasodilatación del mismo lado y de la cara y la cabeza que están afectados. También tenemos la ausencia de la sudoración del mismo lado. Esto tiene una característica que tiene que ser del mismo lado, que conocemos como anidrosis, que es la ausencia de sudoración. Entonces, mi paciente presenta estos signos principales que pueden nos insinuar que puede ser la síndrome de Horner. También tenemos que llevar en consideraciones algunos reflexos pupilares. Cuando hablamos de esos reflexos pupilares, vamos a analizar algunas enfermedades, por ejemplo, como la sífilis, la encefalitis, alcoholismo, pero vamos a enfocar en la sífilis. ¿Qué ocurre cuando tenemos esses efectos pupilares na sífilis no sistema nervioso central? Tenemos como un efecto porque esto ocurre, que es el bloqueo del reflexo de la luz. O sea, las pupilas están contraídas, pero no tienen una reacción de la luz. O que nos direcciona a una sospecha a la sífilis es una característica muy clásica de esta enfermedad, que es la acomodación. ¿Qué es la acomodación? Vamos a hacer un ejemplo práctico. Tenemos un objeto muy próximo, los pacientes hacemos esa análisis y cuando hacemos el pincel próximo, el paciente presenta una acomodación buena y las pupilas se contraen cuando tenemos un objeto más cercano de mi paciente. En un otro aspecto clásico para distinguirmos sífilis, tenemos un signo típico de esa enfermedad que llamamos de la pupila de Argyll-Robertson. O sea, muy pequeña, pero no reacciona la luz y sin la acomodación. Entonces, ese experimento que hacemos con nuestros pacientes, que es esta que llamamos de signo típico, la pupila de Argyll-Robertson, que es de ese ejemplo que yo hice. Es eso. Profe, finalizamos a apresentação. Ah, ok. Bueno, pasa que no decía fin, gracias. Pensé que iban a continuar. Bueno, está bien. Ok. Dame acá un ratito. Vamos a hacer lo siguiente. Una imagen. Por mail. Pum. ¿Me confirma cuando puedan ver mi pantalla, por favor? Sim, ¿Lo profe. están viendo? ¿Sí? Sí, sí. Sí, Bien, profe. perfecto. Sí. Fíjense que ojo uno era toda la parte entonces física en sí, que se da a nivel del ojo.
hablaban de todo lo que era la córnea, que el cristalino, que la imagen llegaba como que invertida, ¿ok? En la retina hablan de lo que es el punto focal y bueno, hablan de la miopía, hipermetropía y demás. Ojo 2, ya hablamos de todo lo que es la estructura de la retina, está de las capas de lo mismo, las conexiones que se dan ahí, de los conos y los bastones. Y hablan del daltonismo y otras cuestiones, ¿sí? Bien, ya ojo 3 ya es, bueno, una vez captada la señal en la retina, bueno, ¿cómo hace para llegar en la corteza cerebral, verdad? De eso se trata ojo 3. Entonces, una vez captada la señal por los receptores, bueno, ¿qué pasa después? ¿Cómo llega esa información al cerebro? ¿Sí? Bueno, porque la corteza visual, ¿dónde está? ¿En qué área de Brodmann está la corteza visual? La primaria. Não entendi, professor. Como é a pergunta? Corteza visual primaria, ¿dónde está? 4. En Área- la Yo creo que pregunté auditiva, pero visual es la pregunta. Visual quería preguntar. No sé si preguntó otra cosa, pero visual es lo que 18 quiero y preguntar. área, 19. área 17 de Na Brodmann. V1, também chamada de área Bueno, 17 de Brodmann. quiero que me digan con mucha seguridad. ¿En qué área de Brodmann está? Está localizado no lóbulo occipital, professor, na parte posterior do cérebro, mais especificamente ao longo da cisura calcarina. Mm, no es esa mi pregunta. ¿En qué área de Brodmann se encuentra? 17. Área 17. Área 17. Claro, o sea, a ver, aquí está. ¿Sí? No le estoy preguntando cosas que no dijeron, o sea, cosas que dijeron estamos hablando. Mas eu ¿Está falei, bien? professor, logo no começo. No, no, sí, claro, yo sé. Ahora te le estoy preguntando otra vez. ¿En qué área de Brodmann? Escucha bien, ¿en qué área de Brodmann está la corteza visual primaria? Esa es la pregunta. ¿Respuesta? área Área 17. 17 de Ahí, Brodmann. esa es la respuesta, ¿verdad? Esa es la respuesta. Bueno, ahora, anatómicamente, ¿dónde queda eso? Ahora sí, anatómicamente. Ahora sí, la pregunta es anatómicamente, ¿en qué lóbulo? No lóbulo Frontal, occipital. parietal, temporal o Lóbulo occipital. occipital. ¿Se entendió? Bien, Sim. entonces, una cosa de las áreas de Brodmann cuando se pregunta son esos números arábicos, ¿sí? Y después está la ubicación anatómica. Bien, excelente. O sea que la información tiene que llegar desde el ojo de la retina, ¿ok? Hasta el lóbulo occipital. ¿Está bien? Bien, entonces ahí es donde entra en esa cuestión del trayecto. Bien, es importante mencionar que entonces las fibras sensitivas que van a llevar esa información está a partir de la retina para salir del ojo, lo hace por el nervio óptico. ¿Sí? ¿Qué par craneal es el nervio óptico? Óptico, 1, 2. ¿Uno o dos? ¿Uno o 1, dos? 1, 1. Uno, 1. seguro. Sí. Não, qual é Eh, do... ¿No? Óptico, Como é, oftálmico y professor? óptico. Que pares craneais de nervo óptico? Sí. ¿Qual é o número, Pedro? Ah, tá. Para mí que Dois. 2. ¿Qué número de pares? 2. Sibeli, 2, maestro. Marisa, 2. 2. 2. Bueno, 2. perfecto. Ok. É. Entonces, aquí estamos viendo ese nervio óptico, ¿sí? Ahora, el trayecto en sí, el nervio óptico, fíjense que es muy corto, no es el nervio óptico que llega hasta el lóbulo occipital. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El nervio óptico, del lado derecho y el lado izquierdo, van a llegar a un punto donde se van a fusionar, se van a juntar y van a formar esta estructura ¿dónde está mi sechiña? Aquí, que conocemos como quiasma óptico. ¿Y qué sucede a nivel del quiasma óptico? Ya terminó el nervio óptico ya terminó. Aquí ya es quiasma óptico. Entonces vamos a ver que los fascículos o las fibras que vienen del lado derecho con la del lado izquierdo, algunas van a cruzar y otras van a seguir en su mismo trayecto, ¿sí? Entonces, después, ¿qué tenemos? Después del quiasma óptico, ¿qué viene? Ya es tracto óptico. Ya no es más el primer par craneal.
Ya no es el nervio óptico, ya se llama tracto óptico. ¿Me están siguiendo? No sé si me comprenden. A lo que voy es, nervio óptico y tracto óptico no son la misma cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Por otra parte, ellos van llegando después en el núcleo geniculado, ¿sí? Que estuvieron mencionando ahí también los compañeros. Y del nervio, o sea, y del núcleo geniculado, después las fibras van ya con dirección finalmente hacia el lóbulo occipital. Y lo hace mediante esta estructura que se llama radiaciones ópticas. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo nervio óptico, no es lo mismo quiasma óptico, no es lo mismo tracto óptico, no es lo mismo radiaciones ópticas. Son todos diferentes. ¿Está bien? Mm. Bien. Lo que yo le quiero mostrar acá, lo que le quiero mostrar, entonces es, ¿qué pasaría si se lesiona en algún punto el nervio óptico? ¿O se lesiona el quiasma óptico? ¿O se lesiona el tracto óptico? ¿Ok? Seguir. O sea, bien, vamos acá. ¿Qué va a suceder? Antes que nada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que estamos mirando desde arriba una cabeza, ¿vale? Y este va a ser el ojo. ¿Qué lado de ojo va a ser? Este lado izquierdo, el lado izquierdo, ahí está. Y este va a ser el lado derecho, ¿sí? Bien, hay que mencionar que esta parte del ojo del lado izquierdo, corresponde al campo nasal, al campo nasal. Pero ¿cómo así que campo nasal? Sí, porque vamos a suponer que aquí esté, no sé, ¿qué dibujito puedo colocarle? Eh, un pasariño, un asterisco. ¿Cómo llaman este? No sé, voy a dibujar otra cosa. Vamos a dibujar acá un pajarito. Hum, Voy a dibujar un pasarillo. acho um asterisco mesmo. Pasarillo. No, un pasariño voy a dibujar acá. Ok, ¿sí? Bien. Entonces, ese pajarito que está ahí, ok, en realidad va a llegar acá en el campo nasal, ok, en el campo nasal del ojo del lado izquierdo. ¿Se entiende? Ahora voy a dibujar acá, por otro lado, que puedo dibujarle una flor, puede ser, no sé, estoy inventando algo. Entonces voy a dibujar una flor. ¿Ya? Voy a dibujar una flor. Horrible mi dibujo, pero bueno, Pablo Picasso. Estoy dibujando una flor. Esta es una flor, ¿vale? Bien, la cara de Larisa ahí. Entonces, que no le gusta mi dibujo. Esta flor en realidad va a llegar aquí en el campo, en el campo visual temporal del ojo del lado izquierdo. O sea, va a llegar aquí. ¿Entienden? ¿Ok? Bueno, entonces el azul es el campo temporal. Campo, ¿no puedo borrar? Voy a poner campo temporal. El color rojo aquí va a mostrar el campo nasal. ¿Estamos de acuerdo? Del ojo del lado izquierdo. Podemos hacer también para el ojo del lado derecho, ¿ok? Del lado derecho. Entonces, este va a ser, vamos a dibujar acá. O sea, ¿qué puede ser? Vamos a dibujarle algo. Algo creativo, nada creativo acá los muchachos. Nada creativo. Voy a dibujar una bola de fútbol. Una bola de fútbol. Una bola de fútbol. Este va a llegar en el campo nasal del ojo del lado derecho. ¿Okay? Este es su campo nasal. Campo nasal. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a dibujar un objeto más, uno más solamente ya para terminar. ¿Qué puede ser? A ver, que no me sale nada, estoy cero creativo aquí. Una Entonces, estrella, pero una estrella, ok, bueno, ok, una estrella. En fin. Y esa estrella
va a llegar aquí en el campo temporal del ojo del lado derecho. ¿Ok? Vamos a poner aquí campo. Aquí, campo temporal del ojo del lado derecho. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estoy poniendo dibujos así esquemáticos nada más, obviamente, para que podamos comprender. ¿Qué pasaría entonces en el caso 1? Fíjense que estamos viendo un numerito acá, número 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ahí sí. Bien, entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si tenemos entonces la lesión aquí en el punto 1, que es una laceración en el nervio óptico del lado izquierdo? ¿Sí? Entonces, se va a dar una ceguera en el ojo del lado izquierdo. ¿Ok? O sea, amaurosis izquierda, así lo llamamos técnicamente. Entonces, ningún campo, ni nasal, ni temporal del ojo izquierdo, entonces está consiguiendo transmitir la información por la lesión del nervio óptico, entonces, del lado izquierdo. ¿Se entendió? Aquí, el 1. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Fácil, todavía está fácil. Bien, vamos en el caso número 2. En el caso número 2. Si tenemos aquí, entonces, una lesión justo en el quiasma óptico. Aquí, en el medio. ¿Ok? Una hemisección, entonces, del quiasma óptico. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Bueno, entonces, eso es lo que estamos viendo en este gráfico. ¿Sí? Vamos a mostrar acá. El del campo. Es del campo temporal del ojo del lado izquierdo, el campo temporal. Ese va por el nervio óptico y va a cruzar la línea media en el quiasma óptico para ir después por el tracto del lado contrario. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué pasa con el campo nasal del ojo izquierdo? Ese va por el nervio óptico, pero este no va a cruzar ahí en el quiasma, sino que va a seguir por el mismo tracto óptico, del mismo lado. ¿Se entendió? Bien. Y vamos a ver qué sucede con el caso del ojo del lado derecho. ¿Sí? El ojo del lado derecho, vamos a ver que el campo temporal, entonces cuando llega en el quiasma óptico, este va a cruzar la línea media. ¿Ok? Y cuando se da, y con relación al campo nasal del ojo del lado derecho, fíjense lo que va a ocurrir. Este va a continuar por el mismo lado. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se va a comprometer en ese caso? Si hay la lesión 2, la lesión 2, que está aquí. Lesión 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay una hemisección, entonces de esta forma en el quiasma óptico. ¿Se va a comprometer un solo ojo? ¿Se va a comprometer los dos ojos? ¿Completamente los dos ojos? Bueno, entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Va a haber una ceguera para el campo nasal del ojo del lado izquierdo. ¿Ok? No, 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 no. Sí. A ver. Hice mal. Profe, Sí, está bien. Está bien, Entonces, profe. está bien. Lo que esa persona no va a poder ver, va a ser la flor. No va a poder ver la flor. ¿Sí?
y no va a poder ver la estrella. ¿Se entiende? ¿Ok? O sea, lo que estamos mostrando acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Va a estar comprometido el campo temporal del ojo del lado izquierdo y el campo temporal del ojo del lado derecho. ¿Se entendió? Bien. Profe, Ahora, sí, un dime. rato. También va a comprometer la visión binocular y la percepción de profundidad, ¿correcto? Claro, también, Porque categóricamente. está directamente ligado con el quiasma óptico. Sí, claro. Está bien. Bien. Solo eso mejor. Gracias. Ahora, vamos acá. ¿Y si la lesión? ¿Y si la lesión? ¿Y si la lesión se da en el punto 3, una lesión, una laceración, entonces solamente en el lateral izquierdo del quiasma óptico? Entonces, ¿qué se va a comprometer? Y se va a comprometer el campo nasal del ojo del lado izquierdo. O sea, en ese caso, el paciente lo que no va a poder ver, según nuestro esquema, sería ¿qué cosa? En ese caso, en el punto 3, aquí, lo que el paciente no va a poder ver va a ser el pajarito. ¿Me están siguiendo? Ahí. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿y si la lesión fuese? ¿Y si la lesión fuese? Si la lesión fuese en el punto 4. Punto 4, ¿qué sería? ¿Lesión del nervio óptico o lesión del tracto óptico? El punto 4. ¿Es nervio óptico o tracto óptico? Del tracto. Trato óptico, izquierdo. Tracto. Perfecto, muy bien. Entonces, tracto óptico izquierdo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder en ese caso? Pues lo que el paciente va a dejar de ver, ¿sí? Siguiendo solamente nuestro esquema, que nuestro esquema es solamente de cuestiones didácticas. Lo que el paciente va a dejar de ver, entonces va a ser el pajarito y no va a poder ver la estrella, ¿ok? Entonces va a haber un compromiso o una ceguera del campo nasal del ojo izquierdo y una ceguera del campo temporal del ojo del lado derecho. ¿Se entendió? Bien. Bueno, ¿dónde van a ver esto? Oftalmología. ¿Ok? Cuando viene oftalmo, eso se le va a preguntar bastante. Entonces, ahí está. Y hay que manejar entonces nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico. Y hay que entender que el tracto óptico ya no es igual que el nervio óptico, ¿sí? Porque los fascículos que van por los nervios ópticos a nivel del quiasma, algunos cruzan y otros siguen por el mismo lado. ¿Ok? Y un tracto óptico, entonces, ya va a tener información de 2 ojos. ¿Ok? El nervio óptico tiene información solamente de un ojo, de su campo nasal, su campo temporal. El nervio óptico. Pero el tracto óptico ya tiene información cruzada. ¿Ok? Bueno, entonces, eso. Ahí no sé si alguien hace un print ahí y manda después en el grupo o si acrecentan en su material. ¿Está bien? Patrícia já Bueno. mandou, professor. ¿Fue? Patrícia já mandou. Ah, ok. ¿Todo esto así? Bueno, ok. Está allí, pues, entonces. Más que eso, ya nada más, simplemente ya felicitarles, gracias por estar aquí, gracias por la presentación, ok, bien completa realmente. La única cuestión que era para acrecentar y sumar esto que les mencioné, que le va a servir entonces para cuando lleguen a oftalmo, ¿vale? Bueno, Concluimos con eso las presentaciones de ojo, ya terminamos ojo 1, ya terminamos ojo 2, ya terminamos ojo 3, ¿está bien? Bueno, sí. entonces, y gracias para los compañeros que también están aquí presentes. Y boa. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Gracias. Suerte. Gracias, profe. Buenas Chao, noches. chao. Chao. Yes. Ya acabó. Já acabou.